va distribuyendo perfumario. Bueno, Rogelio, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Tenés una visita más que importante en el día de la fecha? Seguro, porque ha venido el señor obispo nuevo. Ustedes lo conocían a Héctor Cardelli. Ahora les presento a Hugo Santiago. Sí, nosotros conocíamos a Héctor Sabatino Cardelli. ¿Cuál es tu segundo nombre? Norberto. Hugo Norberto Santiago. Norberto. Hay que explicar que el tercero es el apellido. Claro. Cuéntenos Porque un poco. hay un cineasta que se llama Hugo Santiago. ¿Ah, sí? Ah, bueno, mira, no lo sabía eso, no lo sabía. Cuéntenos un poco, obispo, de su trayectoria, de dónde es oriundo. Yo soy oriundo de Rafaela, Santa Fe. De ahí estuve 21 años como sacerdote en la diócesis de Rafaela. Después me hace el Papa Benedicto, me hace obispo de Santo Tomé Corrientes en el 2006. Esa diócesis está lindando con el Brasil, está separada del Brasil por el río Uruguay, separada del Paraguay por el Paraná, bien al norte es. De la Argentina, ahí estuve 9 años y 6 meses, 10 años prácticamente como obispo, una zona muy pobre, una de las regiones más necesitadas del país, muy religiosa, pero bastante distinta, digamos. Y donde tienen que lidiar por ahí con muchísimas sectas brasileras que están en esa zona también, ¿no? Sí, Y con exactamente. el narcotráfico. Bueno, y con el narcotráfico también, bueno, como saben lo que ha ocurrido con Itatí, que es arquidiócesis de Corrientes, no era diócesis de Santo Tomé, pero Itatí hace rato que es un paso digamos, del narcotráfico, sí. Y ahora se ha visto con involucradas autoridades y demás. Sí, en realidad hace mucho que estaban investigando y bueno, ahora claro, se ha descubierto que estaba el intendente y toda su familia en el tema del narcotráfico, ¿no? Pero claro, es un paso muy posible a través del río Paraná, ¿no es cierto? Y bueno, sí, como ya saben ustedes, a eso no agrego nada porque ya lo conocen. El narcotráfico es un problema con el que deben lidiar los sacerdotes en estos tiempos, que bueno, que en este caso usted me marcaba de la diócesis de Santo Tomé, pero que bueno, que está incierto en todos los lugares del país. Y claro, porque el problema es, digamos, la Iglesia trata de trabajar siempre, digamos, con el Estado civil, digamos, en colaboración pero en autonomía, y en este tema es más difícil porque, bueno, ¿no? A ver, vamos a decirlo con una figura. Nadie sabe quién patea para qué lado, ¿no es cierto? Es decir, es difícil a veces saber hasta qué punto el Estado no está involucrado. En algunos lugares, como ha ocurrido aquí en Itatí, donde el intendente mismo y hasta las fuerzas policiales estaban involucradas en este caso, ¿no? Con el narcotráfico. Entonces, la Iglesia por eso prefiere trabajar en la prevención y después en la recuperación. Bien preciso eso, entonces nosotros sabemos, digamos, y a veces se puede hacer un lindo trabajo también con colaboración del Estado, pero en la prevención, ¿no es cierto?, de las adicciones, que bueno, la Iglesia tiene a través de la pastoral social un programa bastante bueno de prevención y después la recuperación, que tenemos varias casas de recuperación en muchos lados del país, ¿no? Hablando con los adictos, muchísimos son los que se recuperan a través de la iglesia. Sí, bueno, allá teníamos la Facenda, los 3 obispos correntinos, habíamos puesto una Facenda que es una creación, digamos, de origen brasilero, aunque el sacerdote es alemán, pero, digamos, tiene la terapia de reflexión del Evangelio, espiritualidad sería y trabajo de la tierra, por eso la Facenda tienen que tener en general algunas hectáreas para que los que se están recuperando, los jóvenes que se están recuperando, trabajen en el campo, porque la recuperación es la terapia del trabajo con la tierra y la espiritualidad, ¿no? Después hay otras, acá acabo digamos, de inaugurar una casa que está ahí, está trabajando aparentemente bien con Pergamino, ¿no es cierto? Pero es exclusiva de Pergamino, pero es un sacerdote el que está al frente, ¿no es cierto? Qué bueno, ¿eh? Sí, hay un buen grupo de jóvenes, yo les diría unos 10 jóvenes, que esa trabaja de manera distinta. Supone, digamos, incluye el acompañamiento de las familias de los muchachos que se están recuperando, que colaboran con el sacerdote. Rogelio, en tu parroquia, ¿han acudido adictos tratando Sí, claro. de recuperarse? Sí, claro que sí.
hay gente que necesita un asesoramiento, necesitan por lo general, te vienen con esta pregunta: ¿qué hago? ¿Cómo puedo recuperarme? ¿Qué caminos me quedan? Y bueno, yo lo derivaba a Buenos Aires, a una parroquia donde sé que está la cosa. Y después en Luján también hay otra Claro, casa. exactamente. Y ahora en Pergamino con el padre... Sí, está el padre, digamos, Juanito. El padre, sí, Juanito. Juan. Obispo, una diócesis la que desde ahora en más le toca conducir. Juan Cabrera es. Con mucha diversidad urbanística, ¿no? Por ahí grandes urbes industriales como San Nicolás, una ciudad grande como Pergamino y pequeños pueblos, bueno, realidades distintas, ¿no? Sí, a mí esto me cuesta menos que cuando estaba en Rafaela, digamos, cuando estaba en Corrientes, porque yo me he criado en Rafaela y Rafaela tiene esta situación, aunque es más pequeña, digamos, pero también, digamos, por un lado una ciudad que tiene, digamos, muchas pequeñas y medianas empresas y al mismo tiempo es una zona agrícola-ganadera, nada más que acá está distribuido, como ustedes bien lo dijeron, ¿no es cierto? San Nicolás es más vale industrial. Después tenemos Pergamino y zona que es agrícola-ganadera. Así que bueno, yo nací en una zona así, por lo tanto no me es muy difícil ver las diferencias, digamos, los matices. Si bien la situación de esta diócesis no es óptima económicamente, digamos, para la sociedad, le va a ser mucho más fácil que de donde usted viene. Y claro, sí, yo le diría que aquí, a ver, hay lugares que económicamente están muy bien aquí, ¿no? Porque ustedes están en el corazón de la pampa húmeda, digamos. Los campos acá son como en pocos lados. Pero no tenemos mucho corazón. Ah, bueno, ese es otro problema. Una cosa es que haya mucha plata y otra cosa es que se comparta, ¿no es cierto? Claro. Son dos cosas distintas. Sí, la distribución es otra cosa. Pero por ejemplo, yo ya, digamos, subrayaba la importancia, ahora se hizo una Expo Agro en San Nicolás, y yo subrayaba ese aspecto porque me parece que es muy importante, ¿no es cierto? Cuando hay fuentes de trabajo se le está dando valor social al capital. De eso hablaba Juan Pablo II en una encíclica social que se llamaba Laborem Exercens, y eso es muy importante porque él decía esto. Lo importante, ¿no? La Iglesia nunca ha condenado tener dinero, lo que condena es el uso egoísta del dinero. Pero cuando se le da un valor social al capital, se pone una empresa, se crea una fuente de trabajo, el Papa Juan Pablo decía, San Juan Pablo II, que el salario, ¿no es cierto?, por el salario se le daba acceso al capital a la gente humilde. Y por el salario a los derechos humanos, porque quien tiene una buena asignación, un buen salario, puede tener una vivienda digna, puede tener cobertura médica, puede educar a los hijos, por lo tanto, ahí está, ¿no es cierto?, el trabajo, por eso es, digamos, el elemento que incluye por excelencia, ¿no es cierto?, ya que toda la violencia social que tenemos, la inseguridad, digamos, se debe a gente que no está incluida en el sistema, decimos, ¿no es cierto? Es decir, no tiene acceso a los derechos humanos fundamentales básicamente porque no tiene trabajo. Por eso es tan importante generar trabajo. No hay problema en tener mucho capital. Lo importante es darle un valor social a ese capital, es decir, generar trabajo, ¿no? Y por eso yo, digamos, subrayaba, me vino a buscar el intendente en San Nicolás, que era en ese momento hicieron negocio por cientos de millones en esa Expo Agro, ¿no? Estaba muy bien organizada, estaban mostrando todas las maquinarias, estaba el banco que daba crédito, ¿no es cierto? Bueno, si eso sirve para generar trabajo, es muy bueno, por ahí tenemos que ir. No se puede generar, ¿no es cierto?, incluir a la gente por subsidios clientelistas, ¿no es cierto? Hay que integrar a la gente generando trabajo, porque a nadie le gusta que le regalen lo que podría ganarse con sus manos, ¿no es cierto? Rogelio, ahora acá, salvo puede haber alguna persona o familia adinerada, y que ese capital no le guste compartirlo, pero convengamos que las empresas que tenemos en Capitán Sarmiento, socialmente siempre están colaborando. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí.
acá tenemos grandes empresas de transporte, Granja Tres Arroyos, industrias familiares. Ya están haciendo lo suyo generando trabajo. Ahí está su gran colaboración. Su gran colaboración es generar trabajo, y me imagino que como hoy todo el mundo tiene a la gente blanqueada, ¿no es cierto? Con un buen, digamos, un buen salario, la gente puede vivir bien y eso evita, ¿no es cierto?, la violencia. Por ejemplo, ahora se quemó la catedral, ¿no es cierto? Otra noticia que les puedo dar interesante. Bueno, fueron dos jóvenes, un menor y un mayor. Bueno, obviamente que la investigación tendrá como centro el móvil de eso, ¿no? Es lo primero que yo le pregunté al fiscal. Pero el fiscal me dio una respuesta bastante interesante. Me dice, pero no se extraña que esto sea simplemente que venga de la situación social que venimos. Muchachos en situación de calle, que además se drogan, que en un momento se les ocurre hacer un desprecio. No sabemos el móvil, pero podría venir por ahí. Entonces, estas cosas, la catedral fue noticia porque es un monumento muy importante, ¿no es cierto?, valorado. ¿Usted ya estaba en una actividad? Sí, ya estaba. Claro. Valorado no solo por los católicos, sino por los demás. Pero esa gente también todos los días comete delitos. Por ejemplo, el otro día le robaron a jubilados, etc. Entonces, a mí me parece que hay que ir como más hondo cuando ocurren estas cosas. No simplemente culpar a los muchachos, sino que también obviamente la justicia los juzgará, pero hay que preguntarse un poco el por qué. ¿Por qué? ¿No es cierto? El Papa Francisco tiene una frase muy feliz, muy linda, ¿no es cierto? Él dice que el problema de los pobres no es la pobreza. El problema de los pobres es perder la esperanza de dejar de ser pobres. Cuando alguien no tiene horizonte, no tiene trabajo, no tiene estudio, no tiene educación y piensa que no va a salir de ahí, se pone violento. Entonces, la gente que no está incluida, ¿no es cierto?, en una vida digna, eso genera violencia. Y ahí tenemos una de las explicaciones de por qué las ciudades, las grandes ciudades se van poniendo inseguras, ¿no es cierto? Está bien que pongamos muchos policías, y está bien, es una parte, pero la raíz del problema... Una parte. Claro, la raíz del problema es más profunda. Y las políticas económicas toda la vida, bueno, fueron un quiebre en estas situaciones. Pasó en la época de la dictadura militar, pasó en la época de los 90, cuando se expulsó mucha gente del trabajo formal, y bueno, y se empezó a perder la cultura del trabajo en los hogares. Cuando los chicos se levantaban por ahí y veían que el padre no tenía que ir, no iba a trabajar porque no tenía trabajo, eso fue generando muchas cuestiones sociales que hoy, bueno, nos afectan. Exactamente. El trabajo es clave para una sociedad en paz, ¿no es cierto? Hay muchos mensajes de la paz que da el Papa, yo me acuerdo todos los años, todos los primeros de año, y uno decía, bueno, si quieres la paz, defiende la justicia, o trabaja por la justicia, ¿no es cierto? Bueno, por eso, bueno, yo felicito que ustedes tengan muchas empresas que están dando trabajo y tengan al personal blanqueado, porque esa es la mejor manera de incluir en una sociedad, ¿no es cierto?, de generar una sociedad más pacífica, ¿no es cierto? Monseñor, para ir terminando, ya dejándolo en libertad, un mensaje para los fieles de Capitán Sarmiento. No solo para los fieles, sino para la comunidad en general. Bueno, es una alegría por empezar compartir. Yo agradezco siempre que los párrocos, ¿no es cierto?, en este caso el Padre Rogelio, me estén recibiendo con mucha cordialidad, ¿no es cierto?, compartimos un poco la vida. Mi idea por empezar es encontrarme con los párrocos personalmente, bueno, para ver cómo están, si están, digamos, para dialogar, para conocer. Ellos son los principales canales que me pueden hacer conocer la diócesis. Eso es en primero. Segundo, que estoy llegando como para conocernos. Y bueno, es una alegría estar en la ciudad. Y bueno, lo que le puedo desear es que Dios los bendiga, ¿no es cierto?, les muestre su rostro, les dé su paz y que les dé sobre todo unidad familiar y de esto que estuvimos hablando, ¿no es cierto?, que Dios los bendiga con salud, con trabajo, y bueno, y la Santísima Virgen los acompañe. Así que, bueno, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les agradecemos a ustedes porque nos hacen llegar en un instante a mucha gente, así que felicitaciones por el servicio. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. No, pues nada.